¿Cómo es el Uruguay que viene? ¿Cómo debería ser? En este momento, cuando la humanidad está saliendo del shock de la pandemia, pero sumó la guerra en Ucrania y arrastra la crisis del calentamiento global, el doctor Marcos Carámbula impulsa una fundación para discutir los grandes temas del futuro de nuestro país y lo plantea en clave plural, por encima de los partidos políticos. Carámbula, médico, que fue 2 veces intendente de Canelones, luego senador y más tarde presidente de ACE, regresa a la actividad pública apoyándose en el espíritu de la revista La Plaza, una publicación de la ciudad de Las Piedras que fue referencia en la lucha por la democracia en tiempos de dictadura y que dejó de publicarse hace 40 años cuando la clausuraron las autoridades militares. Junto a un grupo de colaboradores se está organizando una serie de coloquios que se inicia el 15 de diciembre en una actividad para la cual ya confirmaron su asistencia como invitados el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. ¿Cuál es el objetivo de estas mesas de reflexión? ¿Qué destino tendrán los insumos que se generen en estas instancias? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Marcos Carámbula. Doctor Carámbula, buen día. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Emiliano, de estar en su programa y reencontrarnos acá. Sí, hace tiempo que no conversábamos y capaz que por ahí justamente puede venir la primera pregunta. Yo recordaba recién los cargos que ha ocupado, las posiciones que ha tenido en política, pero bueno, lo último fue al final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy, en los últimos meses, ¿cuál es su actividad? Mi actividad ha sido, como todos los uruguayos, el mundo, durante la pandemia aprovechamos. En lo particular hice un curso de especialización en bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Estoy, por cierto, en mi condición de frente amplista, acompañando estos tiempos, acompañando al conductor de nuestra fuerza política, Fernando Pereira. Participo en actividades que nos invitan. Siempre esa es mi identidad política, pero sin un compromiso específico. ¿No está encuadrado dentro del Frente Amplio? No, sigo... Usted fue electo senador, ¿cuánto? Fue senador por la 1001. Por la 1001. ¿Y entonces? Y por cierto que mantengo por ese espacio una afinidad específica, digamos. Creo que el Frente tiene grandes espacios y hay que fortalecerlos. Sereñi siempre decía, el Frente tiene que tener 3 o 4 patas. El espacio astori-vergarismo, digamos, definido por la derecha, lo veo con muy buenos ojos, el espacio del MPP, el espacio socialista, independientes, y el espacio de la 1001, que también tiene una larga historia desde el 62 en la construcción de la unidad de las izquierdas. Naturalmente, en la medida que fui senador de ese espacio, tengo hacia allí una afinidad. Usted fue senador del espacio 1001, pero no es comunista. Normalmente hablando, no es comunista. Soy frente amplista, como siempre lo he sido, y más que nunca en estas circunstancias. Entonces, cuando dice que participa en actividades que lo invitan... Bueno, participo en actividades de los comités base, fundamentalmente en mi departamento, en Canelones, en Las Piedras. Me han invitado también a algunos otros lugares del país. Pero no es dirigente, digamos. No lo soy. Recuerdo... que en su momento, bueno, varios sectores nos plantearon la posibilidad de ser presidente del Frente y decliné por una razón que afortunadamente fue bueno, es decir, primero por razones etarias. Entiendo que en materia de dirigentes hay que ir teniendo una renovación necesaria, y a su vez porque siempre entendí que debía ser el candidato con los mayores apoyos. Y en ese sentido la elección de Fernando Pereira fue muy importante por lo que es Fernando Pereira, por su actividad, por lo que ha demostrado y porque además tuvo un respaldo muy amplio de los Frente Amplistas. Entonces, desde allí que decliné poder ser candidato a la presidencia del Frente, mantengo mi actitud de Frente Amplista y de ayudar en las tareas del Frente, ¿no? ¿Y sigue trabajando como médico o como docente en medicina? No, me jubilé, ya cuando era intendente fue incompatible el ejercicio de la profesión, lo mismo de trabajar a nivel de la salud pública, en la Facultad de Medicina, y de hecho estoy jubilado hace muchos años, ¿no? Hablemos de la revista La Plaza, porque ahí está el germen de lo que ahora usted pone en marcha.
Hablemos de la plaza, que fue, yo decía en la introducción, un puntal, una referencia en la lucha por la democracia en tiempos de dictadura. Una revista, una experiencia que capaz que nuestros oyentes más jóvenes no ubican, no tienen en la memoria, no tienen registrada. Se la fundó en su ciudad, Las Piedras, y la iniciativa fue de su padre, ¿no? Exacto. Felisberto Carámbula, exacto. escribano, vinculado al Partido Colorado. Colorado y ballista. También estuvieron allí sus dos hijos, o sea, sí, Gonzalo y Marcos. Pero había otros nombres. Uno, por ejemplo, que llamaba mucho la atención, el del sacerdote Luis Pérez Aguirre, Perico Pérez Aguirre, y personalidades, firmas de todos los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo define hoy, a la distancia, aquella publicación? Bueno, hicimos ahora, justamente, Emiliano, a 40 años de que nos clausuraron. La revista tuvo una vida corta, del 79 al 82. Empezamos, el primer número editamos 1000 ejemplares en Las Piedras, que quedaron prácticamente en Las Piedras, y el último número, cuando nos clausuraron, el tiraje fue 25.000 ejemplares y se agotó. 25.000 ejemplares. Es una cifra que hoy resulta impactante para cualquier órgano de prensa, ¿no? Exactamente, 25.000 ejemplares y se agotó, fue el número 25, ahí nos clausuraron definitivamente. Y su pregunta tiene que ver con justamente los jóvenes en Las Piedras, a partir de una serie de actividades en un centro cultural que tiene mucha vida y mucha vida juvenil. Bueno, ¿qué fue la plaza 40 años después? Transcurren 2 generaciones de uruguayos y uruguayas que ni vivieron la dictadura, ni vivieron esos tiempos, otros sí que se acuerdan. Recién recordábamos trayectorias antiguas en la 30, que había un vínculo con la 30, y en aquella época. La plaza fue una conjunción. En ese momento estaba junto a mi padre, que era colorado y ballista, Luis Hierro Gambardella, también ballista, colorado y masón, Floruel Anguila, que era el dueño de la imprenta Vanguardia, porque en La Paz, que eran los 3 ballistas, que había que jugarse en aquel momento a editar una revista en dictadura. Estaba el padre en aquella época, Juan Martín Posadas, que era el cura párroco de 33, y de 33 le escribía a Perico una columna de religiosos muy valiosos. Perico Pérez Aguirre, un teólogo formidable, Juan Luis II, otro teólogo del Uruguay, reconocido en la América del Sur. Había gente de todo el espectro político, Alberto de Sumarán, gente que escribía con seudónimos en aquella época, que no lo podía hacer. Hugo Alfaro, por ejemplo, que se sentía, para recordar a los oyentes, era el secretario de redacción de Marcha, mano derecha de Quijano, que no podía escribir y escribía en la plaza con seudónimo, o Vivian Trías, que lo mismo. Gente de la cultura, el más amplio espectro, historiadores, educadores, economistas que escribían bajo el seudónimo Estudios Económicos del Uruguay, que ahora, al celebrar, aparecieron todo el grupo de economistas de aquella época, gente que luego ocupó cargos muy importantes, Fernando Lorenzo, Daniel Oléscar, Adrián Fernández, Nelson Noya, Alfonso Lema, Sergio Milniski, en fin. Tenía una pluralidad de temas. Bueno, en la cultura estuvo toda la música, el teatro de aquella época, Calcaño, Lázaro, los que iban cantando, Rubén Olivera, Fernando Cabrera, Larvanoa Carrero, que recién empezaban. ¿Cómo entraba todo eso en aquella revista? Es difícil imaginar, porque era una revista de formato chico, además. De formato ¿no? chico. Empezó, el primer número ese que sacamos en noviembre del 79 en Las Piedras, tenía 24 páginas. El último terminó con 62 páginas. Rubén Castillo, Washington Benavides. Rubén Castillo, que de aquellos maestros de la radiotelefonía nacional, como se decía, ¿verdad? Escribía en la plaza, gente que nos escribía desde el exterior, que recibía la plaza, ¿no? ¿Frecuencia mensual? Frecuencia mensual. Salieron 25 números. El nombre, La Plaza, no era casualidad, había sido pensado con cuidado, ¿no? En La Plaza hay un textito que era de mi hermano Gonzalo. Gonzalo había salido de preso, estaba proscripto y limitado en su libertad. Y escribió ese texto que es muy de pueblo, ¿no? De la plaza para abajo, en la plaza nos encontramos, en la plaza cortejantes y cortejados caminan, en la plaza veteranos y jóvenes discurren. ¿Por qué? Porque en aquel momento hay que recordar que la dictadura no permitía reuniones de
más de 3 personas, no nos podíamos reunir. Entonces la plaza reivindicaba el lugar de encuentro, un lugar de encuentro amplio, plural, y siempre fue ese espíritu, ¿verdad? Nos unía la resistencia a la dictadura y íbamos recogiendo lo que emergía desde los subterráneos de la libertad, lo que hacían los trabajadores. En una visita muy especial nos visitó, que nos sorprendió, Kika Salvia de Randonea, madre de Pablo de Randonea, desaparecido, pedrense, Luisa Cuestas, Gatti de Isla de Gatis, y recogíamos lo que estaban luchando las madres por los desaparecidos. En fin, fue una pluralidad de temas, mucha gente joven. Para dar una idea, la carátula era hecha por fotógrafos de la zona. Juan Bouza, destacadísimo empresario vitivinícola y otras actividades, era el fotógrafo de la carátula de la revista. Su hermano Carlos, Luis Alberto Varela, que tenían toda una actividad de cineastas. En Las Piedras se daba además una conjunción de creadores bien interesante y nos permitió sacar esta revista con esa pluralidad, ¿no? Para los que tengan curiosidad, para los que nunca escucharon hablar de la plaza, o para los que sí conocen, pero se preguntan, ¿y dónde está eso hoy? Los números viejos de la plaza pueden consultarse en Anáforas, ¿no? El archivo digital de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, ¿no? Exactamente, está la totalidad de los números allí. Bueno, y la riqueza, Enrique Iglesias, que escribió reporteado por los economistas, ¿verdad? Fue muy interesante. Miro mensajes de los oyentes y me encuentro de Juan Miguel que dice: recuerdo el impacto que me produjo descubrir la plaza en un kiosco en el año 1979. Era un pozo de agua clara en medio del desierto. Esa es la comparación que hace. Bueno, pero acaban de cumplirse entonces, se están cumpliendo 40 años de la clausura. ¿Y por qué este aniversario disparó lo que ahora vamos a conversar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la conmemoración? Se produjo un diálogo muy interesante en cada uno de estos encuentros que hicimos entre aquellos que escribían en la plaza y jóvenes, creadores en la historia, en la comunicación, en la economía, en la cultura. Y dijimos, ¿por qué no? Se dan 2 circunstancias. ¿Por qué no recrear ese espíritu ante un mundo que necesita tomarse tiempo? A ver, entonces, se organizaron mesas en los meses anteriores, simplemente a los efectos de rescatar aquella identidad, destacar lo que fue la plaza. Ahí está. Y allí se terminó generando un ambiente propicio para otra cosa. Exacto, no quedarnos solo en la historia o en el recuerdo, que es muy lindo, de toda la gente que escribió en aquella época, recuerdo muy grato, pero decir, y generamos en esa mesa un diálogo entre aquellas generaciones y jóvenes creadores. Uh-huh. Y ahí surge un poco la idea de decir, bueno, el Uruguay y el mundo, en un mundo que sale de la pandemia y al decir de un eticista, Diego Gracia, nos parece que nos sacamos las mascarillas y ya está. Y tenemos una crisis civilizatoria, ambiental, social, sanitaria, ecológica. Es decir, esta pandemia es producto de los desequilibrios que se producen en la naturaleza. El hombre, como amo y dominador de la naturaleza, la ve en forma sectorizada y el mundo es un mundo de recursos naturales que se van agotando y de desechos. El modo productivo se mide por el crecimiento, pero no se mide por cómo está el ambiente, y que el ambiente, esta pandemia, Emiliano, fue un grito del planeta. Fue un grito del planeta, es decir, esto va a un problema que se va a ir repitiendo, porque así como apareció antes otras, apareció el COVID, que paralizó al mundo 2 años, que estuvimos todos viviendo con una incertidumbre, una angustia, familiares, trabajadores cercanos, amigos, conocidos en el Uruguay que fallecieron, jóvenes, o que mostró una inequidad en materia el adulto mayor. Hay un tema que se discute hoy en día, que es la ética al final de la vida, está en el Uruguay con los temas. La inequidad que generó la pandemia de adultos mayores que eran lúcidos, que estaban bien, y que sin embargo había que optar por que no ingresaran al CTI porque había que priorizar a otros más jóvenes. Eso lo vimos en España. En este curso que tuve la fortuna de hacer, trabajadores españoles que estaban CTIistas, paliativistas, contaban la angustia que vivían, que de repente había que sacar a una persona que estaba en las mejores condiciones, pero por su edad tenía que salir. Sí, acá afortunadamente esa situación no se dio al ese extremo. Dilema no se llevó, por lo menos a ese extremo, pero sí
sí fue una circunstancia, sí fue un brete en el mundo, en Europa en particular, ¿no? En Europa, durísimo, durísimo. Entonces, el mundo está otra vez en guerra. Vemos en los titulares que van 150 bombas nucleares de un lado a otro en el conflicto Rusia-Ucrania. Nucleares. No se usan, pero están ahí como amenaza. Entonces, si la humanidad, o tenemos guerra en Turquía o guerra en Palestina, si la humanidad no aprende que este grito del planeta es un grito, no digamos apocalíptico, pero es un grito, un clamor. Entonces, nos parece, aún en la pequeñez de nuestro país, pero en un momento muy especial de la América del Sur, que es, sin duda, la América del Sur puede mover la aguja por los recursos naturales que tiene, la Amazonia, los recursos hídricos, los recursos minerales, todo lo que la América del Sur tiene es generadora del 40% de la diversidad del planeta. Bueno, defendamos en primer lugar un pensamiento que aborde una ética de la naturaleza, ¿no? Le propongo que hagamos una pausa acá y después veamos qué es lo que ustedes preparan, qué es lo que proponen discutir, bajo qué formato y con qué destino, ¿no? ¿Con qué destino? ¿Para qué esas reflexiones? ¿Recuerdan la experiencia de la revista La Plaza? Nació en Las Piedras, Canelones, en 1979. Reunía firmas de todos los partidos políticos, fue un puntal en la lucha por la democracia en tiempos de dictadura hasta 1982, cuando fue clausurada por las autoridades de la época. Bueno, a 40 años de la última edición, algunos de sus impulsores buscan recuperar el espíritu, aquel espíritu de crítica y debate en clave plural. En particular, Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, que estuvo en la fundación de la revista junto a su padre Felisberto, su hermano Gonzalo, Luis Hierro Gambardella, el sacerdote Luis Pérez Aguirre. Bueno, Marcos Carámbula creó ahora la fundación La Plaza. Y La Plaza, en esta fundación, prepara no una revista, no vuelve la revista, sino una serie de coloquios. Coloquios para pensar los grandes temas del futuro de Uruguay. ¿Cómo es esto? Estamos conversando con él esta mañana. Presenta Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. Tengo acá mensajes de oyentes a propósito de La Plaza. Por ejemplo, Gustavo dice, gratos recuerdos, La Plaza y Opción. Lecturas en casa. La Plaza, gran publicación plural. En ese momento se forjó un espíritu integrador. La prioridad en ese momento era recuperar la libertad, dice, ¿no? Exacto. Opción lo sacaba el PDC. Después. Claro. Después otro oyente dice, me la leía hasta de canto. Lourdes dice eso y bueno, y agradece a Marcos y a quienes la llevaron adelante en su momento. Bueno, hablemos entonces de la fundación y de este plan. ¿Cuáles son asuntos que ustedes van a colocar en la agenda? ¿Qué temas del futuro del Uruguay entienden que hay que debatir en ese contexto que usted venía describiendo? Sin duda, Emiliano, que hoy el Uruguay está debatiendo temas muy importantes, ¿verdad? Como es la reforma de la seguridad social, como es la reforma educativa, como son los temas de la actualidad en materia judicial, etcétera. Pero junto con esos temas, y sin descuidar desde luego el análisis de esos temas, nos parece que nosotros tenemos que focalizar en algunos temas que trascienden, que son de actualidad y que a su vez nos obligan como país. Solo vamos a abordar en este primer encuentro 4 temas. En primer lugar, la economía ambiental, la ética ambiental, lo que se llama la economía verde, como un tema central estará la disertación disparadora del ingeniero Marcelo Cafera. Luego vamos a analizar, que es un tema clave como país, que es la vulnerabilidad social, donde la pobreza y la feminización de la pobreza, y particularmente la pobreza infantil, nos convoca a todos, y debemos abordarlo no desde un aspecto partidario, político partidario, sí es un tema de política nacional y que requiere abordarlo desde hoy. Eso lo va a abordar la economista Andrea Vigorito. Luego vamos a analizar el rol de la ciencia. El Uruguay, en el mundo se mostró el rol de la ciencia, que rápidamente se pudo identificar una vacuna, identificar el tipo de virus que era, el COVID, etcétera. Pero en el Uruguay particularmente la ciencia
jugó un rol fundamental. Fue la identificación del virus, por dónde entraba, la trazabilidad del virus, nos permitió tomar una serie de medidas de acuerdo a una visión científica, y nos mostró que nuestros científicos, que están en el Instituto Pasteur, que están en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, en el Clemente Estable, están a la altura de, si le damos recursos, seguir trabajando como palanca de desarrollo, inclusive hasta la producción de vacunas. Entonces, el rol de la ciencia lo va a abordar el doctor Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y finalmente, un tema que nos parece clave, que es cultura, la cultura como transversal. A la plaza nos clausuraron el número 25 que decía "Viva la cultura". Ahí nos clausuraron definitivamente y convocábamos a una Asamblea Nacional de la Cultura. La cultura, una cultura de solidaridad, de fraternidad. Vemos los títulos que nos angustian, como es la violencia doméstica, como es el feminicidio, como es temas de derechos fundamentales, y que debemos abordarlo con una respuesta de derechos y de cultura. Crear y construir una cultura de una sociedad solidaria, fraterna, con valores. No el inmediato del me gusta o no me gusta, que no discuto el valor de las redes, pero sí ir a la profundidad de la cultura, de la comunicación para la cultura. Y allí la primera disertación en este sentido va a ser de la comunicadora Blanca Rodríguez. Esos van a ser los primeros 4 temas que vamos a abordar el 15 de diciembre. Ahora, ¿de qué manera se los abordará? Quiero decir, ¿qué es lo que se busca con el planteo, con la reflexión sobre cada uno de ellos? Pongamos los temas sobre la mesa. Primero sensibilizar, ¿de acuerdo? Exactamente. Bien. Salir de otros asuntos coyunturales, que son los que capaz que atrapan todos los días y llevan a la gente a discutir, capaz de incluso de manera rápida, de manera liviana en el día a día. Bueno, salir de eso y poner la atención en esto otro. Pero ¿para qué? ¿Después qué? Bueno, la idea es que estos 4 temas sean parte del trabajo a lo largo del 2023, con amplitud y con profundidad. Son estos 4 temas. Van a ser estos 4 temas de inicio. Ajá. Seguramente en el correr del año puedan ir surgiendo otros temas, pero vamos a empezar con estos 4 temas con amplitud y con profundidad, recurriendo a la academia, recurriendo a las organizaciones que trabajan en estos temas, en la cultura de paz, en los derechos, recurriendo a la gente que trabaja en los temas ambientales. Estamos acostumbrados, y esto lo digo también en mi responsabilidad política, nosotros ponemos en todos los programas y una producción ambientalmente sustentable. Y nos quedamos contentos de que es mucho más profundo, tiene que cruzar toda la idea de profundidad de la producción, desde la producción, de la defensa de los recursos. Nosotros, el Uruguay, que tiene su recurso hídrico como principal capital, hay un estudio que muestra que la América del Sur se apuesta no tanto al gas y al petróleo, y apuesta a las energías renovables como hizo el Uruguay, y apuesta a toda una política de prácticas de sustentabilidad verdaderamente ambiental, le va a ir mucho mejor económicamente, va a generar más trabajo y apunta a ese cambio que necesitamos. Entonces, ese va a ser un gran tema, y aportaremos a la academia, a la ciencia, a los que trabajan en estos temas, el tema de la vulnerabilidad desde hoy. Y no quiero ser en esto panfletario, no, que es un poco el espíritu, no es el panfleto decir hoy tenemos tal nivel de pobreza infantil que nos conmueve. Ha habido un trabajo muy lindo de Diálogo por la Vida que se presentó recientemente con el profesor Daniel Borbonel, lo que es la realidad a nivel infantil. Bueno, no en temas del titular, en temas amplitud y profundidad. Eso vamos a trabajarlo durante todo el año 2023. ¿Con la idea de qué? ¿De terminar generando propuestas? Sobre fin de año la idea es que haya un panel de propuestas documentadas, serias, sólidas, amplias, que no podemos ignorar que el Uruguay en el 2024 va a tener elecciones, y ahí ya es otra dinámica, otro tiempo, ahí son otras las urgencias. Bueno, pero en el 2023 trabajar con esta intención, generar en torno a estos 4 temas una profundidad de conocimiento
si es posible, de acuerdos y de perspectiva para que quienes tengan a partir del 2024 las candidaturas a presidente, a distintas responsabilidades, dominen un material que nos parece necesario, ¿no? Ahora, ¿por qué largan ustedes, y usted en particular al frente, esta iniciativa? ¿No existen estos espacios o espacios parecidos? Pienso, por ejemplo, en el Parlamento. El Parlamento tiene su propia comisión a propósito del futuro, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, hay espacios en los partidos políticos también. Exacto, y hay think tanks, hay centros de reflexión que están funcionando. ¿Esta cancha ustedes entienden que no está cubierta? Nosotros entendemos que hay la necesidad de este espíritu. No vamos a colisionar con gente que está trabajando estos temas, al contrario, con la mayor amplitud, y además en cada tema, particularmente por ejemplo en los temas ambientales, son temas de mucha discusión, no está nada dicho verdaderamente. Lo que sí es la realidad de un mundo que grita, por acá no vamos, por acá el cambio climático, la acumulación de residuos, de desechos, la pérdida de recursos. Hay un estudio que si seguimos en este modo civilizatorio, porque el crecimiento se mide por crecimiento del PBI, pero se mide simultáneamente por lo que es la reserva de suelo, la reserva de agua, el cuidado de cómo se eliminan los desechos, la evolución de la temperatura. Bueno, nuestra idea es aportar, no queremos competir, lo vamos a hacer como surgió en su momento la revista La Plaza de Las Piedras, con un criterio de austeridad, de sencillez, pero al mismo tiempo de participación, ¿no? A eso apostamos. Lanzan esta serie de coloquios, inician el 15 de diciembre. 15 de diciembre. Es un almuerzo, ¿no? Es un almuerzo, la idea es que la bodega Spinoglio, que ese almuerzo nos permita generar los recursos para que podamos trabajar durante todo el año 2023, es decir, la idea es que el almuerzo que vamos, naturalmente, empresarios, gente representativa de los distintos sectores de la sociedad, por supuesto que vamos a invitar a los referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, gente de la ciencia, de los distintos planos, y esta finalidad es que ese almuerzo que va a ser en la bodega Spinoglio, que a las 12 del día nos dé sustentabilidad a lo que va a ser el trabajo de la Fundación durante el año. Pero ahí ya se va a empezar la reflexión. Sí, por supuesto. Ahí van a estar estos 4 expositores que van a exponer sobre los 4 temas que dijimos. Repito, Marcelo Cafera, Andrea Vigorito, Rafael Radi y Blanca Rodríguez. Esa instancia, ustedes lo han anunciado, ya cuenta con algunos invitados especiales en el plano de las autoridades. Por ejemplo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo es su relación con el presidente? Bueno, yo tengo una relación muy franca, muy directa, verdaderamente de mucho respeto. Siempre he dicho, de las primeras veces que nos reunimos cuando era diputado por Canelones y yo era intendente, me dijo, mi objetivo es sacarte de ahí donde vos estás, quiero llegar yo. Pero sobre la base de ese respeto tuvimos siempre una relación de mucho respeto, conversamos acá enfrente, en medio de la pandemia, él me invitó a conversar, dialogamos sobre lo que nos parecía que había que hacer en aquel momento, y ahora, con motivo de esta idea, le escribí, porque me parece importante que esté el presidente de la República escuchando, en actitud de escuchar, y de inmediato me respondió que lo agendaba y iba a estar. Lo mismo que los 2 intendentes que son del área metropolitana, porque la bodega Spinoglio está en el límite de Montevideo y Canelones. También me han confirmado la ingeniera Carolina Cosi y Yamandu Gorsi, y como le digo, vamos a invitar a otros referentes de la actividad política, de la actividad empresarial, de la actividad productiva, de sectores importantes de la Universidad de la República. En fin, queremos que estas 4 primeras exposiciones tengan un público representativo, ¿no? ¿Y cómo hace para que efectivamente esta línea de trabajo no se entremezcle con lo político partidario? ¿Cómo hace para despejar especulaciones que ya han surgido? Sí. Porque desde que se largó esta propuesta han aparecido notas de prensa, han aparecido declaraciones donde se observa que acá podría haber otro tipo de jugadas. Siempre el Uruguay es así, ¿verdad? Y yo quiero aclararlo muy bien.
No, yo no niego mi identidad política, al contrario, la plaza era eso. Cada uno de nosotros tenía una identidad política muy explícita. Algunos no la podíamos decir porque estaban en dictadura, otros la podían decir más o menos. Cada cual con el respeto a la identidad política. En este caso lo mismo. Esto no tiene ninguna vinculación con espacios políticos partidarios, pero nadie niega su identidad, en mi caso particularmente, otros compañeros que nos acompañan en esta idea, lo mismo. A ver, para ser un poco más directo, está de por medio todo el futuro en materia de candidaturas, ¿no? Sí, sin duda. Dentro del Frente Amplio, tanto para la Presidencia de la República como para la Intendencia de Canelones, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es allí, en ese terreno, donde aparecen miradas cruzadas a propósito de esto, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado el nombre de su hijo, Matías Carámbula, como un posible candidato o precandidato para la intendencia. Y entonces, bueno, capaz que esto tiene algo que ver, no sé, una movida para de algún modo ir generándole un espacio. Entonces... No, nada que ver. Y le agradezco, Emiliano, que me haga la pregunta. Lo mismo con respecto a las candidaturas a nivel nacional, del Frente Amplio, no, nada que ver. Sí, recordemos, Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, que va por su segundo periodo, fue, entre comillas, un hijo suyo en materia política, fue su secretario general. Después de los dos gobiernos de Carámbula vino Orsi, ¿no? Sí, sin duda, y lo conozco naturalmente muy bien a Yamandú, como también tengo un gran respeto por Carolina, por Mario Vergara, por Andrade. El Frente va a tener candidatos de renovación muy importantes. Nada que ver, esto es una propuesta de amplitud, de respeto, de diálogo. Fíjese, Emiliano, que para las candidaturas, primero las candidaturas presidenciales, yo no me sumo a esa superficialidad de decir, bueno, este año no es de candidatura, no, las candidaturas se construyen a lo largo y más en el Uruguay. El año que viene... Todo año es de candidaturas. Todo año es de candidatura, y una candidatura se construye a lo largo del tiempo. No vamos a estar en esa superficialidad de decir, no soy fulano, es candidato. No, la gente se pregunta. Pero esto es totalmente autónomo, independiente. Y con respecto a las elecciones... Ha pasado en Uruguay, en las últimas décadas, que se lanza un centro de reflexión y después termina siendo la locomotora de un sector político, de un movimiento político. Por supuesto, ¿no? sí. Tiene todos esos riesgos, todos esos temores, todos esos prejuicios. Sin embargo, lo entendemos necesario por la temática que queremos abordar, que no está priorizada en la agenda, y entonces entendemos que debe ser priorizada. Y con respecto, agradezco también la pregunta, con respecto a las elecciones de Canelones, fíjese que eso sí es muy adelantado. Las elecciones en Canelones son a mitad del 2025. Las candidaturas se definen a principios del 2025. Hay mucho tiempo por delante, hay que ver qué pasa en lo nacional, para después ver en lo departamental. En particular, mi hijo es un profesor de la Facultad de Agronomía, está concentrado en su grado 4 de la Facultad de Agronomía, acaba de ser electo consejero del claustro de la facultad, tiene su carrera universitaria y él resolverá dentro de 2 años y medio qué va a hacer, si sigue en su carrera universitaria o tiene una decisión política. Es una decisión de él, no tiene nada que ver conmigo ni con esto, ¿no? Por más que siempre se mira la intención bajo la pata, no hay intención bajo la pata. Largan el 15 de diciembre, falta todavía un par de semanas y algo más, y después, ¿qué es lo que está previsto? ¿Qué tipo de cadencia de actividad? La idea sería que a lo largo después de marzo empecemos con estos seminarios ya tomados en particular, con equipos de trabajo. A mediados de año, julio, haremos un primer exposición de lo que hemos avanzado, y la idea nuestra es cerrar, como abrimos ahora en diciembre, cerrar en diciembre del 2023 con estos 4 temas abordados en profundidad y con documentos sencillos, sucintos, pero profundos, no de acuerdos superficiales, sino lo que más podamos avanzar, que sea un material de insumo para lo que van a ser las elecciones en el 2024 para todos los candidatos, ¿no? ¿Va usted solo al frente de esto? ¿Cómo es? Marcos Carámbula encabeza la fundación. ¿Y quién es más? Un equipo de gente joven, que justamente a raíz de lo que hablamos del espíritu de la plaza, gente que es economista, gente que trabaja en los temas ambientales, gente que ha estado muy vinculado a los temas de la cultura, es decir, hay un equipo de gente joven que va a ser el armonizador, organizador. Yo
como en su caso fue mi viejo, pongo de alguna manera la proa a esto, pero por suerte, porque así lo creo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir armonizando, ayudando, uniendo, pero paso a un grupo de jóvenes. Y este encuentro que hicimos por la plaza nos permitió que un grupo de jóvenes muy valiosos que hay en los distintos planos, y con ellos trabajaremos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Un sitio web? ¿Cuál es la base de este trabajo? Ya hay un sitio web que es de la Fundación La Plaza, que estará a partir del 15 abierto justamente a la participación. Hay también un sitio que difundiremos en materia de cómo reservar los tickets y para este primer encuentro, y luego va a ser muy abierto. Su sede va a ser Las Piedras, ¿no? Doctor Marcos Carámbula, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en este trabajo que ahora inician. Lo iremos siguiendo, ¿eh? Volvemos a conversar más adelante. Le quiero dejar un saludo a su colaboradora, a Romina Andrioli, que supe conocerla desde muy pequeña en rol profesional, y desde muy pequeña era muy inquieta y preguntadora, como lo es ahora. Así que le dejo mis saludos. Bueno, está por ahí, ahora la puede saludar directamente.